Cuando uno se corta algún lugar del cuerpo, uno le duele porque funciona la alarma. Sin embargo, hay condiciones fisiológicas que alteran esa percepción, sea para más, para menos. Como por ejemplo, ¿en qué momento menos? Cuando uno está en situación de estrés. No es inusual leer biografías de personas que han ido a la guerra, que luego se dice, mira, me dieron y luego me di cuenta que tengo una idea de vara, pero no sentí dolor hasta después de sacar a mi compañero del peligro. Entonces ahí uno siente dolor. Estrés, extremo estrés, cuando sueltan las catecolaminas, las endorfinas, las encefalinas, entre otras, hace que uno bloquee el dolor por un bien mayor, que es la sobrevivencia, ¿cierto? Pero también hay condiciones que hacen que uno lo percibe más. Entonces, el dolor sí, regresando a su pregunta, responde a un daño del cuerpo o algo potencial, pero no es el único factor que hace que uno lo perciba. Doctor, esto del dolor llama mucho la atención porque, bueno, para empezar, todo el mundo quisiera que no le doliera nada, ¿verdad? Claro. Pero sí, siempre va a pasar y más bien, como dice el doctor, pues gracias a Dios que pasa así, porque podemos ir a revisar qué es lo que está mal con nosotros. Hay muchas consultas, doctor. Vea, por ejemplo, lo que nos pregunta Gre Morales, y que es un tema del que hemos hablado mucho aquí, pero nunca lo hemos enfocado tal vez por este lado, sobre la fibromialgia, que quisiera que le explicáramos cómo funciona el umbral del dolor en una enfermedad tan complicada como esta. Claro, sobre la fibromialgia es un tema interesantísimo, que yo creo que solamente el tema y la relevancia del tema casi que merece todo un espacio para hablar sobre eso. Y ahora la agendamos de una vez, doctor, para otro día. Pero, muchas gracias. Pero de una vez entrémosle tal vez claro, que ella nos consulta. Porque la fibromialgia, fuera de ser una enfermedad como la gente cree, y como enfermedad o como entidad, la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como una enfermedad con predominancia en mujeres y mujeres en edad productiva. Estamos hablando de 30 a 50, 60, donde son los años donde usted más produce y le agarra esa enfermedad y le tiene esa limitación. Porque la fibromialgia se dice que es un aumento de percepción del dolor. Hablamos del umbral del dolor. Y no necesariamente creo yo que es porque genéticamente hubo una mutación. Eso lo de X-Men funciona en Marvel, pero en vida diaria no funciona así. Pero ¿por qué una muchacha, una mujer que creció, tuvo su adolescencia, no era tan perceptible del dolor? De repente se torna eso. Entonces ese es el misterio que hay que resolver. No es que de repente su cuerpo, su salud se deterioró, sino que más bien yo me inclino a creer que por diferentes factores se hizo más sensible al dolor. Entonces, como que se alteró la sensibilidad del dolor. Muchas personas me hacen esa misma pregunta y yo le contesto con un ejemplo. Todos hemos convivido con diferentes personas en una casa o en una habitación. Entonces, cuando uno convive con alguien más, a veces comparte muchas cosas y entre ellas el televisor. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a la gente decir a otra persona, baja ese televisor porque usted está sordo, está fuertísimo? Entonces, para una persona, está viendo telenoticias, está viendo Buen Día a un volumen adecuado, pero para los que están alrededor dices que está demasiado fuerte. Casualmente pudiera pasar algo similar con las personas con fibromialgia, que los estímulos diarios para las demás personas son normales, pero para las fibromialgias es más de lo que puede tolerar. ¿Y qué se puede hacer en este caso? ¿Cuál es la recomendación para tratar de lidiar con este dolor que para ellos es mucho más intenso que para las demás personas? Sí. Primeramente, yo creo que todo comienza con el conocimiento. Entender de que lo que yo tengo en caso de que fibromialgia, bueno, pudiera ser una condición de percepción del dolor. No es que me estoy enfermando, no es que tenga un cáncer ahí escondido, no es que me voy a morir pronto, ¿verdad? Y tampoco voy a quedar en una silla de ruedas. Es una condición del dolor, ¿de acuerdo? Y después buscar las ayudas correctas para saber qué dentro de todos los factores está desencadenando este aumento de percepción para como atacar el problema desde su raíz. Ojo, que yo creo, en mi humilde opinión, que en Costa Rica y probablemente en Latinoamérica y el resto del mundo occidental hay muchas enfermedades y entidades que se comportan como una percepción aumentada del dolor sin ser fibromialgia. Porque
voy a adelantar un poquito de la próxima charla. Espero que me siga invitando, ¿no? Claro. Nada más no adelante mucho para que nos quede para hacerlo. Claro, se dice que para la fibromialgia uno tiene que tardar 3 meses para hacer el diagnóstico. Me encuentro con muchos pacientes que vienen con una referencia de fibromialgia y yo lo primero que le pregunto son 2 cosas. Primero, ¿quién lo refirió? ¿Y qué hizo para referirla? Y muchas veces dicen, me refirió tal doctor y en la primera cita me dijo que lo que yo tenía era fibromialgia. Y no es así. Fibromialgia es una enfermedad, es una entidad que tiene que hacer por exclusión. Uno quiere decir, bueno, artritis reumatoidea no es, lupus no es, infección generalizada no es, entonces hipotiroidismo no es. Para luego terminar con fibromialgia, los 13 de los 18 puntos dolorosos positivos a lo largo de 3 meses. Doctor, hay otro tema que es el del dolor crónico. Y Dayana Valerín nos hace una consulta, dice que ella es paciente paliativa desde hace 8 años por esa condición, dolor crónico. Dice que ella cree que ha desarrollado un umbral del dolor bastante alto debido a su condición, que sí esto es posible. Yo pienso que sí. Sí, pero no exactamente porque desarrolló un umbral alto, sino que desarrolló una tolerancia que cognitivamente no le da importancia a la percepción del dolor. Y eso era uno de los grafiquitos que yo le había comentado. Eso le voy a ver si lo tenemos aquí en este momento, los compañeros me van a decir si lo tenemos listo, un gráfico que preparamos donde viene, si es el que usted me dice, donde vienen las escalas. No, aparte de la escala hay otro bueno, gráfico. Pero igual quiero ver si podemos ver este, compañero, no sé si lo tenemos ahí preparado, que ejemplifica de una forma bastante clara cómo va el dolor. Y mientras los compañeros lo preparan, yo le quiero preguntar, hay una escala que se dice esto va de tanto a tanto y puedo yo saber realmente cuál es mi umbral del dolor. Ahí lo tenemos precisamente, doctor. Y digo que queda clarísimo porque ahí ya, ¿verdad? No hay quite. ¿Podemos explicar esto, doctor? Claro, eso es lo que tenemos en la pantalla. Es lo que uno llama una escala visual análoga. En inglés se dice VAS, es Visual Analog Scale. Entonces va de 0 a 10, como cualquier escala. 0 es sin dolor, mientras que el 10 es el dolor mayor que el paciente de frente de uno puede experimentar. Es importante porque cuando uno hace consultas del dolor o cuando los televidentes vayan a que le atiendan el dolor, registrar con esa escala. Porque el dolor es muy subjetivo. ¿Me explico? Porque lo que usted puede tener, yo puedo ver su persona, pero no siento lo que usted siente. Y usted igual no puede sentir el que estar en el ser ninguno. Entonces, eso es subjetivo porque medimos el dolor de una persona antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento para ver cuánto progresó. Entonces, no es como para medir entre Alexander Lin y Luis Carlos. No se vale traspolar experiencias. Entonces, eso es uno para saber qué tan importante es el dolor para la persona que tenemos por delante, porque sí hay que individualizar cada uno. 0 sin dolor, 10 el dolor máximo. Entonces, como regresando al ejemplo de entre géneros, hombre-mujer. Para un hombre, el dolor máximo puede ser, qué sé yo, que casi nunca trabaja con instrumentos de carpintería. Es como cuando se maja el dedo con el martillo cuando trata de meter un clavo. Exactamente, y le da por clavar una vez al año. Exactamente. Y para la mujer puede ser el dolor del parto. Sabemos que nada que ver, me explico, pero sí tiene la importancia para esa misma persona. Ese 10 puede ser un bolazo bien pegado, ya sabemos dónde, cuando uno está también más y mejor de la... Se dice que probablemente ese es el dolor más intenso que puede sentir cualquier hombre. Para mí eso es como un 15, doctor. Yo lo he sentido bastante feo. Doctor, vea, a modo de conclusión, yo quiero que le expliquemos a la gente si yo debería preocuparme cuando yo tengo la percepción de que a mí me duelen más las cosas que otro. Por ejemplo, un pellizco. Alguien no lo tolera, otra persona aguanta un montón. Los tatuajes, hay gente que va y se los hace como si nada, hay gente que no, Dios guarde pensar ni siquiera en una aguja, aún para inyectarme. Sí. Yo debo preocuparme, es señal el hecho de que yo tenga un umbral más bajo, que hay algo mal en mí o que yo debería revisarme. Yo pienso que de umbral bajo, no tanto, no tanto. Porque el dolor es alarma, es como usted cuando tiene el nivel muy sensible de alarma de carro, con solamente que le pasa alrededor una motocicleta, de ahí aumenta, da el alarma, ¿no? Y hay algunos que no activa el alarma, aunque la gente le golpea el vidrio, ¿cierto? Pero sí, siempre a base de la salud que usted tiene. ¿Me explico?
Porque si una persona es muy sensible, más bien va a percibir mucho. Y quizás con las propias experiencias puede saber qué de lo que percibe es y qué no. Entonces aprende a controlarse. Ahí el problema sería para una persona que tiene un umbral muy alto. Puede aguantar mucho dolor, que el cuerpo le está lanzando alarmas y no se toma el cuidado a tiempo. Y cuando se descubre, es un gran problema. No hay que aguantarse el dolor, entonces. Yo pienso que no. Siempre hay que darle la significancia, el contenido a ese alarma. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Creo que, al igual que yo, los televidentes aprendieron montones. Y siempre es importante esto porque, como dice el doctor, no hay que aguantarse un dolor. Puede ser señal de otro montón de enfermedades que tenemos que ir descartando. Yo le agradezco montones al doctor Alexander Lin. Le voy a dar un número de teléfono en caso de que usted quiera contactarlo. Puede hacerlo a través del 2272 8964, 2272 8964. Doctor, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, ha sido un placer.